Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches. En este día vamos a empezar a hablar sobre lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es algo muy importante y lo vamos a ver desde el punto bíblico y desde el punto de vista cómo es la soberanía en la Biblia sobre el hombre. Sí, porque muchas veces nosotros decimos que no va a haber soberanía, Dios no es soberano sobre nuestras propias vidas, porque nosotros tenemos el libre albedrío, pero Dios tiene una soberanía y lo vamos a ver desde el punto de vista. Entonces la soberanía de Dios, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En Hechos 24 es lo que le está diciendo, le están diciendo a los discípulos, los primeros cristianos, los primeros que estaban trabajando para con Dios. Y luego todo el pasaje dice así dice: y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del santo Hijo, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí estamos viendo de que ellos dicen que es soberano nuestro Dios. ¿Amén? Entonces eso es bien importante, saber de que nuestro Dios es soberano. Y una de las cosas porque dicen todavía: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y después en el versículo 30 dice, porque verdad, para hacer cuando, en el versículo 28, 4:28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto ya lo había planeado Dios, lo que iban a pasar con los apóstoles. Entonces, por lo tanto, ellos estaban seguros de que era la soberanía de Dios lo que había pasado, lo que habían hecho, ¿sí? Y entonces eso es lo más importante de todo eso, de lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver el significado de soberanía en general, ¿no? El significado de soberanía dice: persona que ejerce en una colectividad la soberanía o autoridad de gobierno y dignidad de representación, sí que exista otra persona superior. Se suele denominar emperador, rey, príncipe, presidente, jefe. Esa es la soberanía que nosotros estamos viviendo en nuestros países. Entonces el soberano, la soberanía la tiene el presidente o el rey, el emperador. Hay jefes, no de Estado. Entonces eso es lo que el que ejerce la colectividad, la autoridad del gobierno, ¿sí? Ahora, el significado de soberanía de Dios, vamos a ver ahora el significado de soberanía de Dios. Al hablar de soberanía de Dios, estamos diciendo que Él es Dios, el supremo rey. Él es el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y en los habitantes de la tierra. Entonces aquí estamos viendo de que Dios hace conforme a su voluntad, ¿sí?, en las huestes de los cielos y en los habitantes de la tierra. Introducción, vamos a ver un poquito de introducción. Dios hace lo que le place, así en pocas palabras, porque Él es soberano. Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place. Nadie puede disuadirlo
y nadie puede obstaculizar. En su palabra, en Isaías 46, de 9 al 12, declara él a través de él declara: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Aquí estamos viendo que Dios está hablando con una soberanía, está hablando con una autoridad que Él tiene sobre la tierra. Se lo estaba diciendo a su pueblo adquirido, ¿no? A los hebreos, a los judíos, como los conocemos, ¿sí? Isaías está afirmando la soberanía de Dios. Nos está diciendo que Dios es único en el conocimiento y en el control del futuro, que su firme propósito es realizar lo que Él se ha propuesto. Entonces aquí estamos viendo de que Él quería la salvación de su pueblo, Él quería que su pueblo lo adorara en espíritu y en verdad, que lo reconocieran como el Adonai, que Él es, ¿no? Entonces también es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros en estos tiempos, los que somos cristianos, y aún los que no son cristianos también lo está pidiendo, por eso estamos predicando el Evangelio, ¿no? Y el rey David dice en el Salmo 24:10, ¿quién es este rey de gloria? Dice: Jehová de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. El rey David era el único rey de Israel, pero él sabía que había otro rey que era el rey de gloria, que era Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios, ¿no? O Sabaoth, Jehová Sabaoth también se le puede decir. Entonces, es una cosa que nosotros estamos viendo concretamente, de que Él es el Rey soberano, de que Él es el Rey de gloria, que Él es el que merece toda la gloria y la honra por todos nosotros, su creación, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? El salmista que escribió este Salmo 47:8 nos dice que está sentado en el trono de gloria. Dice 47:8, Salmos 47:8, dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Entonces, ¿dónde está sentado Dios? Está sentado en su santo trono. Amén. Ahora, desde su trono Dios tiene control de toda la tierra. Ahí en donde Él está sentado tiene control de toda la tierra. Él está en control de todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Él es soberano. ¿Qué fue lo que le dice a los Isaías a los hebreos o a los judíos, ¿no? A su pueblo adquirido, ¿no? Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio. Él está anunciando desde antes de que el pueblo saliera del pueblo de Egipto, antes de que escogiera a ese pueblo. Él ya sabía lo que iba a pasar con ese pueblo. Entonces, esa es una de las cosas bien importantes dentro de nuestra vida, de que Él nos hizo, lo vamos a ver más adelante, de que Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Entonces, Él sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Lo que te haya pasado, pero Él nunca se va a contradecir, porque Él es soberano. Nunca se va a contradecir en contra de su palabra. Nunca te va a llevar a hacer cosas que estén en contra de su palabra, porque su palabra es verdad. Lo dijo el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en Salmos 17:17. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, Él no puede mentir. No es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta de lo que Él ha escrito dentro de la palabra. Y si Él dice
Va a pasar esto, pero también te dice, lo vamos a ver más adelante, que también dice, te estoy dando la oportunidad que lo hagas, que te arrepientas, pero si no, vamos a ver más claro. Amén. Entonces vamos aquí en lo que es de que desde su trono Dios tiene control de toda la tierra, de cada uno de nosotros. De los 7,000 millones de habitantes que hay, tiene control sobre nosotros. ¿Sí? La soberanía sobre todos los hombres. Vamos a ver la curación de Nabucodonosor, su locura. Muchos dicen que es locura, otros dicen que es curación de Nabucodonosor. Pero vamos a ver lo que dice Nabucodonosor cuando es sanado, ¿sí? Con la versión Dios habla hoy, la Biblia, la versión Dios habla hoy. Dice así, Daniel 4:34. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, y no hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa y cómo actúa. Versión Dios hablado. Aquí está diciendo el rey Nabucodonosor, ¿sí? Y él mismo lo está diciendo, ¿no? Se cumplió la sentencia que Dios dijo, ¿no? Porque vamos a ver, se cumplió la sentencia que Dios dijo. Porque en el capítulo 4, todo el capítulo 4 habla sobre eso, sobre su locura, cómo fue y todo. Aquí dice, en el capítulo 4 de Daniel, narra la caída del rey Nabucodonosor. El rey narra el sueño que tuvo a Daniel. Daniel, al tener la interpretación del sueño del rey, se quedó pasmado y le explicó el significado. Daniel le imploró al rey que cambiara, y Dios le concedió 12 meses para que lo hiciera. Tristemente no hubo arrepentimiento en el orgulloso corazón de este rey, y el sueño se cumplió. La persona representada iba a ser despojada de toda honra y privada del uso de razón por 7 años. Aquí en estos dos pasajes da gracias a Dios porque en estos momentos ya se había recuperado de su locura. Aquí vemos de que Dios es un Dios santo, y que Dios, cuando nos manda y nos dice va a pasar esto, aún con los inconversos, Nabucodonosor no era cristiano, no era hebreo, no era judío, no era del pueblo escogido por Dios, sino era el que los tenía en cautiverio. Los había llevado en cautiverio y ahí duraron 70 años. Y entonces Dios le habló a Nabucodonosor a través de sueños. Nadie los pudo interpretar más que Daniel. Y entonces Daniel le dijo, arrepiéntase. Dios le dio 12 años para que se arrepintiera, para que no entrara en esta locura que andaba, que es como un animal, ¿no? Entonces, que se bañaba todo. Entonces, este rey tuvo que entender, y estas son las palabras que está diciendo al principio, ¿sí? Después de todo eso, él reconoce, ¿sí?, que la sentencia se cumplió, pero Dios le dio 12 meses. Es lo que estamos viendo en Isaías. Lo que yo te dije se va a cumplir, pero si tú te arrepientes, borrón y cuenta nueva, pero no se arrepintió, pues le vino la sentencia que Dios le dio, y es como él dice, cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, porque eran 7 años, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con todas estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle, ¿por qué lo haces? ¿Por qué actúas así?
simplemente Él es soberano y Él actúa con su creación. Porque Nabucodonosor también fue su creación, porque lo vamos a ver más adelante. Amén. Ahora, reconocer la soberanía de Dios. Lo vamos a ver en tres pasajes bíblicos, en Job 31:28, en 1 de Timoteo 6:15 y en Hechos 4:24, con el versículo que empezamos. Job 31:28 dice, esto también sería maldad juzgada, ¿por qué habría denegado al Dios soberano? Job en esos momentos ya había estado acusado por sus 4 amigos, ya le habían dicho de todo le habían dicho, y Job pues todavía seguía en su defensa, ¿no? Pero, y eso es una cosa bien importante, ver cómo Job sufrió, perdió a sus hijos, perdió su tierra, perdió todo, perdió a su esposa, y pues todavía le dio sangre. Entonces, esa es una cosa caótica. ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno, a mí me han pasado ciertas cosas que sí son difíciles, pero todo lo que le pasó a Job no me ha pasado muchas cosas, ¿sí? Entonces, y dice así la palabra, así dice Job 31:28. Esto también sería maldad juzgada, porque había negado al Dios soberano. Al negar al Dios soberano es una maldad, es un pecado, ¿sí? Según leemos en este versículo. Pero Job nunca había negado la soberanía de Dios. En medio de la aflicción que Dios permitió en su vida, Job reconoce la grandeza y el esplendor de Dios en contraste con su propio orgullo y pecado. Punto. Él reconoce de que Dios es soberano, reconoce toda su grandeza, reconoce todo su esplendor, en contraste con su propia humanidad, que su orgullo y pecado. Aquí lo vemos. Luego dice Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando ya Dios le está hablando al último, es el último capítulo de Job. Entonces le dice, termina de hablar Dios, y Job le contesta esto: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Nada se esconde de Dios. Él sabe los pensamientos de cada uno de nosotros antes de que nosotros los pensemos, hay muchas veces, ¿sí? Finalmente Job reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano. En pocas palabras le está diciendo eso. Tú eres soberano y tú tienes tus propósitos para con los humanos, para con la raza humana, para la que tú criaste ese sexto día de la creación, y que nos formaste de arcilla y con tus propias manos, y nos diste ese soplo de vida que es tu espíritu. Entonces, aquí lo vemos en Job. Ahora lo vamos a ver en Timoteo 6:15, y dice, Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Aquí el apóstol Pablo reconoce que el Señor Jesús también es soberano. No nada más Dios, sino también el Señor Jesús es soberano. Con este nombre de soberano le dice a Timoteo, el gobernador de tu alma. ¿Quién gobierna nuestra alma? Dios, Jesús, ¿sí? De tu alma en tu tiempo aparecerá para recoger. Está hablando de su segunda venida, cuando viene por los cielos. Manda a sus ángeles a recoger a su pueblo, comprado por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Y qué? Sus ángeles nos llevan y nos encuentra en el cielo, en las nubes. Ahí es donde nos van a encontrar y nos vamos a ir con el Señor. ¿Ven? Esa es su venida entre las nubes a recoger a su pueblo, ¿no? Y entonces, solo
y dice, solo que obedezcas los mandamientos, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este soberano va a venir, nos va a recoger, pero tienes que guardar los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esos son los mandamientos de nuestro Señor. Amén. Ahora, en Hechos 4:24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Empezaron la oración y lo primero que reconocieron fue la soberanía de Dios, los discípulos. Qué hermoso, ¿verdad? Poder reconocer la sabiduría desde un principio, de que Él es soberano de todas las cosas que le pasaron. Habían sido encarcelados el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Fueron libres y lo primero que les dijeron, y empezaron a orar aquí, y entonces, ¿qué es lo que reconocen? Reconocen de que Él es soberano, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice tú, pues sí, hiciste el sol así de bonito, pues gloria a Dios, qué bonito sol. Hiciste esta luna, qué hermosa luna, mira qué hermosas titilan las estrellas. Entonces, mira la lluvia que mandaste, la lluvia que tú mandaste. En la creación no había lluvia, pero también la crió. Cuando fue el arca de Noé, que le dijo, construye el arca de Noé porque va a llover, y nunca había llovido. Y entonces duró 100 años construyendo el arca Noé. ¿Y qué pasó? Llovió. Entonces Él también hizo la lluvia. Entonces tenemos que estar alegres por lo que Él ha hecho, ¿no? Tenemos que reconocer que Él hizo así las cosas, porque Él estaba viendo lo mejor para nosotros. Nos ha dado 4 estaciones, ¿sí?, que rigen toda la tierra, el sol y la luna. Entonces ahorita aquí en Sudamérica estamos en verano, un verano bonito, un verano hermoso, y en Norteamérica y parte de Europa está nevando. Aquí está haciendo un calor pero sabroso, hermoso. Entonces, esto lo hizo Dios, ¿sí? Aquí están viendo ellos la soberanía y es lo que están diciendo. Pero vamos a ver qué es lo que todavía dicen sobre esa soberanía de Dios. Los discípulos reconocen la soberanía de Dios a través de la creación. Y ahí es en donde empiezan a orar, en los versículos 25 y 26. Y mencionan el Salmo 2 diciendo, somos perseguidos. También reconocen porque el Salmo 2 dice que vamos a ser perseguidos. Después, en el versículo 27 y 28, ¿sí?, los discípulos oran que les dé valor para predicar las buenas nuevas con señales y prodigios. No pidieron otra cosa, sino que les diera el valor de predicar el Evangelio. Y solamente el que nos da ese valor de predicar el Evangelio es el Señor, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios, y el soberano Dios les responde después de orar con temblor en el lugar. Después de orar con temblor en el lugar en que estaban congregados. Tembló en el lugar que estaban congregados. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar la palabra de Dios con sabiduría de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando estamos meditando en la palabra de Dios, cuando estamos poniendo por obra la palabra de Dios, vamos a ser llenos del Espíritu Santo y lo vamos a predicar con poder. Amén. Entonces,
¿Por qué? Ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno predica la palabra con poder. Ahora, la soberanía divina de Dios. Aquí es donde vamos a hablar. La soberanía divina simboliza que Dios es quien se sienta en el trono del universo y desde ahí manifiesta su supremacía. Y nos dice Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces Él está sentado. Como vimos hace ratito, como vimos atrás en otro salmo, en donde dice que en el Salmo 47, 8 dice, reinó Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su santo trono. Entonces vemos de que Dios está sentado en su santo trono, ¿sí? Y que desde ahí está gobernando todo el universo. No nada más a los cristianos, que nos decimos cristianos, o los que vivimos una vida cristiana, una vida agradable a Dios, no, sino de toda la humanidad, porque aquí dice, en el Salmo, vemos que Él es el Dios, que Él es Dios en nombre, así como de todas las cosas. Su esencia criadora, dueño de lo criado, tiene toda autoridad para dirigir todas las cosas. Aquí en el Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. ¿Qué nos está diciendo este Salmo? Nos está diciendo, son míos. Yo soy su dueño. Porque Él dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque su propia palabra dice que Él es el que abre y cierra la matriz. Amén. Ahora vamos a ver, y también y dice aquí en el Salmo 139, 13 al 16, dice que Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, que era lo que les estaba diciendo. Él nos entretejió a cada uno de nosotros. A los 7,000 millones de habitantes que habemos en este mundo, ahorita a los 7,000 millones de habitantes Él nos hizo, nos entretejió. Dice Salmo 139, 13, empezamos, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas en que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, desde el vientre de nuestra madre, Él nos entretejió, ahí en la oscuridad, en el vientre, ¿sí? No sé si fue con agujas, con gancho, con dedos o con esas tablas en donde se hacen. No sé cómo nos haya formado, pero Él nos formó. Varón y hembra nos formó en el vientre de nuestra madre. Así como estamos, así nos formó. Gorditos, delgaditos, ojos chinos, ojos negros, ojos azules, piel morena, piel blanca. Él solamente nos ha formado conforme a Él, como Él quiso. Sí, y ahí estaba. Y Él nos estaba ministrando en el vientre de nuestra madre diciendo, yo soy Dios. Y yo soy el que te estoy formando en el vientre de tu mano. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, demasiado hermoso todo esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios nos formó y Él es el dueño de nosotros, porque Él nos hizo. Porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. Ahora, ¿qué nos dice en Efesios 1:11? Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Nos escogió para que fuéramos alabanza de su gloria a través de la salvación de nuestras almas. El que es salvo, el que es una nueva criatura en Cristo Jesús, el que pueda clamar Abba Padre a través del Espíritu Santo, Él nos ha escogido, nos ha predestinado para los designios de su voluntad. ¿Y cuáles son los designios de su voluntad? Él nos ha escogido desde antes. Tenemos herencia con Él. Nos dice, y asimismo tuvimos herencia. Somos herederos de Dios. El propósito de Dios es ofrecer la salvación al mundo, tal como lo planeó mucho tiempo atrás. Él quiere que seamos salvos. Él no quiere que andemos pecando, Él no quiere que andemos borrachos, Él no quiere que andemos haciendo cosas indecentes. Todo lo que es en contra de la palabra de Dios, vamos a decir indecente. No me voy a meter no voy a meter en recovecos. Solamente Él tiene el control. Dios es soberano y Él tiene el control. Cuando nuestra vida parezca caótica, descansemos en esta verdad. Jesucristo es el Señor y Dios tiene el control. ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi amo? Jesús. ¿Quién es mi Padre? Y Dios. Él tiene el control. Yo tengo que descansar en Él completamente. Tenemos que descansar todos completamente. Su propósito para salvarnos no puede frustrarte. No se puede frustrar. Dios te va a llevar de una manera u otra para que tú lo reconozcas como Señor, como su Salvador. No importa lo que Satanás pretenda hacer contigo. Porque vemos que Job le pidió permiso a Dios para poderlo tocar. No toques el alma de mi siervo Job. Entonces, no puede tocar nuestra alma. Qué hermoso. Demasiado hermoso saberte que Él no puede tocar nuestro cuerpo. Puede hacer muchas cosas, Satanás, pero nuestra alma no la puede.